Bueno, vamos a saludar a Manuel Pardos, que es presidente de ADICAE. Señor Pardos, buenos días. Buenos días. Lo primero y más urgente, si nos está escuchando, que seguro que sí, algún afectado por las cláusulas suelo, ¿usted qué le recomienda que haga? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, sumarse a alguna plataforma como ADICAE o cualquier otra de asociaciones de consumidores en las que él pueda estar representado y puedan estar representados sus intereses para todo lo que haga falta. ¿Por qué? Porque unas plataformas como ADICAE, que tiene una macrodemanda, pero además ha presentado multitud de demandas agrupadas, siempre colectivas, en estos momentos está planteada la cuestión extrajudicial, que sería lo lógico, y ahí tengo que contradecir un poquito al ministro de Justicia, que efectivamente está interesado, pero sin embargo los bancos están atrincherados en que vayamos a lo judicial y además sea, por así decirlo, de uno en uno y con el carné en la boca. Es decir, quieren para millones de familias, quieren llevarlos al juzgado de uno en uno. Eso es absurdo, eso es injusto, eso es una táctica que habrá que disuadir, y esto es lo que yo creo que debe de hacer el gobierno, disuadir de que tienen que obrar de otra manera distinta. Bueno, ayer decía el ministro de Justicia, lo que acabamos de escuchar, que para evitar que los juzgados se colapsen, y como usted acaba de decir, para evitar pues que vayan de uno en uno a los juzgados, que estudia abrir un proceso de mediación extrajudicial entre afectados y bancos. ¿Usted ha hablado con algún miembro del gobierno, con el propio ministro de Justicia? ¿A usted le han preguntado? Hemos hablado con altos funcionarios de justicia, pero también habría que decir, ya que tenemos a la ministra de Sanidad y Bienestar Social, que es la responsable de la Agencia Española de Consumo, yo diría que le pediría, ya sé que hay otros asuntos con ella muy importantes, que Consumo también tendría que intervenir, puesto que los bancos se las arreglan para, sobre todo en economía, que suele ser decisivo, influir para que se impongan sus condiciones. En este caso habría que la sentencia europea y las sentencias del Tribunal Supremo Español son muy claras en defensa de los derechos de los consumidores, puesto que está claro que aunque también empresarios han llevado a cabo hipotecas, etcétera, tienen otra consideración jurídica y legal, porque hay que decir, y en la opinión pública no ha quedado muy claro, tanto el Tribunal Supremo en la sentencia de mayo de 2013 como el propio Tribunal Europeo han establecido una doctrina que es muy importante, que es el doble control de transparencia, que no basta solo que el banco informe bien, que tiene que informar al principio de cualquier contrato, sino que el producto mismo tiene que ser entendible por cualquier persona. Esto, si hablamos de los 10 últimos años en España, preferentes, bonos, cláusulas como suelo, los costes de la hipoteca, etcétera, o incluso el control de los fondos de inversión o de los fondos de pensiones, que hoy vais seguramente a tocar este tema tan... Sí. En todo ese tipo de cosas, la banca ha impuesto los contratos que ha querido, las condiciones que ha querido, y esto no Déjeme es que le pregunte, propio, porque usted mencionaba hace un instante los gastos también de apertura de hipoteca, y es otro de los asuntos de actualidad. Explíquenos qué ha pasado en los últimos días y cuál es la novedad sobre el asunto ahora de los gastos de apertura de hipoteca que hasta ahora los bancos repercutían directamente en los usuarios. Sí, una sentencia de noviembre de 2015 sí, del Tribunal Supremo vio que algunos escritos hipotecarios, algunas escrituras hipotecarias tenían una cláusula que decía: el prestatario correrá a cargo de todos los gastos que origine la constitución de la hipoteca o incluso la cancelación. ¿Y eso es ilegal? Eso el Tribunal Supremo dijo es una cláusula abusiva, por tanto nula, por tanto tiene que quitarse y tiene que revisarse a ver cuáles pagos corresponden a los consumidores y usuarios y cuáles le benefician y le corresponden al banco, como en cualquier contrato, pues es otra por cierto.
Nos quedamos, señor Pardo, sin tiempo, pero le quiero preguntar, con todas estas novedades, es decir, por un lado, el asunto de las cláusulas suelo, que los bancos tendrán que pagar, algunos lo han provisionado y otros probablemente no tanto. El asunto que tocábamos ahora de la apertura o el cierre, la cancelación de hipotecas y los gastos. ¿Temen desde Adicae que finalmente los bancos acaben por repercutir todos estos gastos de una u otra manera en los usuarios? Es decir, bueno, pues si tienen que hacer gasto frente a estos gastos, bastaría, por ejemplo, con revisar las comisiones, por ejemplo. Sí, yo creo que eso es lo que querrían. Efectivamente, la banca se resiste a pagar en un plazo razonable, a discutir con las organizaciones representativas de los usuarios, de los consumidores, como Adicae y otras, que somos legítimamente representativas y comprobado, y se resiste a discutir, a negociar, a crear otro clima distinto entre los usuarios y los bancos. Y eso es una desgracia en España, porque han sucedido muchísimos problemas y se resistirán. Hay que decir, la acción colectiva se estableció tanto en lo extrajudicial como en lo propio judicial, la macrodemanda de Adicae, por ejemplo, en cláusulas suelo. Ahora abriremos una reclamación judicial, extrajudicial colectiva. Es el mejor método, que permite además negociar directamente con la banca, con los consumidores agrupados, porque el trato que pueda hacer un consumidor individual realmente es muy problemático siempre frente a la banca que al lado del consumidor. Y esto es lo nuevo de la legislación europea, aquí lo que dejamos. es que hay que proteger a la parte más débil. Sí. Una cosa muy breve, que seguro que interesa a muchos. ¿A qué tienen derecho los usuarios que han tenido una cláusula suelo pues desde hace 10 años en este país? ¿A que se les reembolse íntegramente toda la cantidad cobrada o no descontada? El Tribunal Europeo, y es definitivo, absoluto, tienen derecho a reclamar todo el que haya tenido esa cláusula desde el momento que le hizo daño. Se ha dicho, desde el principio de la hipoteca. Hombre, al principio de la hipoteca a lo mejor el tipo de interés estaba al 4%, como estuvo, al 3,5%, y no obraba la cláusula suelo. Pero desde 2008, 2009, dependiendo de cada hipoteca, empezó a hacer daño, empezó a bajar el Euribor y a no dejarle bajar a su hipoteca. Todos los usuarios tienen derecho a todo lo que les haya dañado. Y ahí yo diría una cosa, la buena disposición de Adicae y de la mayoría de los usuarios a dialogar con los bancos colectivamente. ¿Para qué? Para hablar de plazos, para hablar de si se reintegra el capital, como le oía al amigo Graciano que decía, por ejemplo. O para negociar las condiciones de la hipoteca, en fin, varias modalidades. Sí, para mejorar todas las condiciones de protección de los consumidores y que la banca vuelva a ser una institución respetable y respetada en España. Lo tenemos que dejar aquí. Manuel Pardo, presidente de Adicae, gracias por explicarnos en los desayunos. Buenos días. Muy bien. Buenos días.